Guerra, crisis económicas, desinformación, discursos de odio, cambio climático, inteligencia artificial. Necesitamos buscar estrategias concretas para construir un mañana más inclusivo. Porque creemos firmemente que incluso en los tiempos más difíciles hay futuro. Buenos días, estamos muy contentas de estar presentando aquí un nuevo podcast, un nuevo ciclo del podcast que hace Naciones Unidas Argentina junto con la BCN, la Biblioteca del Congreso de la Nación, y en esta ocasión el ciclo se llama Hay Futuro. Hay Futuro es un podcast en el cual vamos a estar discutiendo temas prioritarios de la agenda internacional de cara a la Asamblea General de Naciones Unidas y a la Cumbre del Futuro. En el día de hoy queremos hablar de inclusión financiera y de finanzas inclusivas. Voy a empezar por presentar a nuestras invitadas de hoy, que son Jessica Candendo, quien es presidenta de la Red Argentina de Instituciones de Microcrédito y miembro de Provincia Microcréditos; Sabrina Castelli, CEO y fundadora de Mujer Financiera, una comunidad con más de 700.000 seguidores en todo Latam; y Cecilia Lasarte, especialista en género e inclusión financiera y fundadora de Sacuda, que es una startup para actores del ecosistema financiero que quieren llegar con propuestas integrales a mujeres que lideran sus propios negocios. Muchas gracias por estar hoy acá con nosotras. Me gustaría comenzar oyendo apenas 2 oraciones sobre la definición que nos trae el Banco Mundial sobre qué significa la inclusión financiera. La inclusión financiera se refiere al acceso que tienen las personas y las empresas a diversos productos y servicios financieros útiles y asequibles que atienden sus necesidades, transacciones, pagos, ahorro, crédito y seguros, y que se prestan de manera responsable y sostenible. Es un elemento facilitador clave para reducir la pobreza y promover la prosperidad. A partir de esta definición del Banco Mundial, Cecilia, mi primera pregunta es para vos. Como especialista en el tema y asesora de ONU Mujeres, ¿lo definirías de forma similar? ¿Cuáles son los principales desafíos que ves en esta temática? Bueno, a ver, la definición que hace el banco es apropiada, pero netamente centrada en lo que sería el accionar desde una institución financiera o un proveedor de servicios financieros. Y en ese sentido es muy limitada. En ese sentido no nos habilita a pensar en cómo la inclusión financiera puede llevar realmente a un crecimiento económico, que es algo que destaca la misma definición, ¿no? A mí me gusta definir la inclusión financiera desde un sentido de un proceso donde iniciativas tanto públicas y privadas se van coordinando, van ocurriendo a fin de reducir barreras para este acceso. Y digo iniciativas públicas y privadas que pueden venir de una multiplicidad de actores financieros y actores no financieros, pero que atacan a la complejidad de este problema. Y tiene que ver particularmente con entender de que no solamente el acceso va a determinar esta inclusión financiera, sino también el uso adecuado de estos productos y servicios financieros, y de eso depende mucho la calidad, ¿no? El conocimiento que se tenga de estos segmentos a que se quiere habilitar a ser parte del sistema financiero, y también qué traen estos segmentos en cuanto a nivel de capacidades financieras. Entonces, esta complejidad requiere de una mirada multiactoral y de entender que es un proceso que lleva a la salud financiera más que tener una cuenta o una tarjeta de crédito. Perfecto. Muy bien. Bueno, recién tocabas el tema de que hay que tener conocimiento, ¿no? Para que sea realmente inclusiva las finanzas para todas las mujeres. Y en ese sentido, Sabrina, te quería preguntar a vos, que tenés un rol muy importante en esto de llevar conocimiento a un montón de personas, sos influencer de finanzas, y quería que nos cuentes un poco cuál dirías que es el mayor desafío a la hora de comunicar sobre estos temas. Bueno, el mayor desafío era empezar al principio, ¿no? Cuando yo empecé en el año 2018, el influencer financiero como tal no era una figura, y era un desafío entrar en un canal tan masivo, hablar de una temática tan difícil como es el manejo del dinero, y en mi caso además enfocado en mujeres. A medida que fueron pasando los años, hemos entendido que el desafío principal es cómo conectar las necesidades de la audiencia respecto a sus dolores financieros, que tienen que ver mucho con la economía, con la actualidad,
con la realidad de lo que pasa en el mundo financiero y cómo esta realidad cambia día a día. O sea, el gran desafío es cómo mantenerse la información de la mayor calidad posible y en el mayor tiempo récord posible en términos de comunicación, porque esto cambia continuamente, entonces hay que desarrollar toda una serie de contenidos para adaptarse a esa realidad. A nosotros nos pasó que tuvimos que armar un equipo especializado en research financiero que me da soporte a mí en muchas de las cosas que yo comparto y los análisis que hacemos en las redes. Entonces eso en primer lugar, y en segundo lugar también entender el motor de cambio que es la educación y el acceso a través de redes sociales. O sea, hoy las redes sociales es uno de los canales más masivos. De hecho, yo cuando empecé con esta idea de fundar una compañía que tenía como objetivo la educación financiera, y las redes sociales eran mi principal canal de comunicación de esta compañía, ¿no? Al principio nadie creía en lo que yo quería construir. Cuando yo iba a ver inversores, iba a contar, quiero armar un plan de negocio y desarrollar esta idea, me decían, no, bueno, a las mujeres les interesan las finanzas, esto no es necesario, no necesitan. Y yo había investigado muchísimo, mucha data que incluso hemos compartido en distintos ámbitos de ONU, esto que tiene que ver que la mujer tiene un sesgo de falta de confianza en temas de dinero. Hay incluso muchos informes de la OCDE que demuestran que la mujer tiene un acceso menor a educación financiera y eso impacta en la toma de decisiones y por consiguiente impacta en la generación de capital de esa mujer y de esa familia y en el impacto que eso tiene en la sociedad. O sea que el impacto es enorme. Lo que sucedía es que esta información no circula en la sociedad común. Entonces es todo un desafío cómo lo plantás, cómo llegás a esas audiencias y cómo mostrás que eso puede ser parte del cambio. Entonces como influencer yo siempre tengo esta mirada de ser agente de cambio. Cómo con nuestro contenido podemos demostrar a la sociedad que esto es importante, que los bancos tienen que mirarlo, que el organismo público tiene que mirarlo y cómo podemos generar ese cambio a través de la comunicación, entendiendo de dar contenido de calidad, con velocidad y con cercanía a nuestros usuarios. Seguir siendo empáticos con sus problemas del día a día, porque obviamente muchas mujeres te encontrás con situaciones muy fuertes, sobre todo lo que tiene que ver con el manejo de la familia y el dinero en el día a día de esa familia. En muchos casos mujeres que son cabeza de familia, que son muchas veces madres solteras, que tienen que lidiar con un montón de cuestiones y nadie les está hablando específicamente a ellas. Entonces ese es el gran desafío, entender a su usuario y comunicar con calidad y con velocidad. Perfecto. ¿Tenés algún feedback de alguna usuaria que nos puedas contar, de, no sé, de alguien que te haya dicho, me sirvió muchísimo lo que me contaste, lo que me explicaste, no lo conocía antes? Muchísimos casos. Hay dos que para mí fueron los más significativos. Uno es de una abogada que se encargaba justamente de mediar para definir qué hacer con, digamos, los servicios económicos o financieros que tenían que llegarle a un menor de edad, y su padre había fallecido y hasta que se disponía de ese dinero iba a quedar depositado en un plazo fijo porque así lo define la ley, y esta abogada que era seguidora de Mujer Financiera y que entendía que con el plazo fijo se evaluaba ese dinero y si hasta que este menor acceda a ese capital, este dinero no va a tener valor. Entonces presentó un recurso de amparo para poder solicitar tomar una decisión financiera distinta en resguardo de ese patrimonio de ese menor. Y nos contó esa historia que finalmente lo ganó y le permitieron tomar una decisión financiera diferente, que era comprar dólares en vez de tener ese dinero depositado en un plazo fijo, ya que ese menor lo iba a usar muchos años hacia adelante. Entonces, esto es solo un pequeño efecto del impacto que tiene la educación financiera en la toma de decisiones y el bienestar no solo de esa mujer, sino de un montón de personas en la sociedad alrededor. Totalmente, es toda una cadena. Así que bueno, muchas gracias. Jessica, contanos un poco desde la perspectiva de las empresas de servicios financieros, ¿sí? ¿Cómo abordan las finanzas inclusivas desde Provincia Microcréditos? Bueno, desde Provincia Microcréditos concretamente es una línea de negocio del Banco de la Provincia de Buenos Aires que nace justamente en su ADN con la idea de la inclusión financiera. O sea, de llegar a la población que no accede al sistema financiero tradicional con líneas de crédito que denominamos microcréditos, que justamente llegan a una población informal y formal, con una cartera, nosotros llamamos, digamos, con una población fundamentalmente de mujeres. O sea, nosotros damos crédito mayormente a mujeres, que es contrario a lo que el sistema financiero tradicional hace. Entonces, desde ese lugar y también desde el lugar de la red que represento, que es toda la parte no financiera, porque son organizaciones no financieras que dan microcréditos, bueno, desde ese lugar lo que se busca justamente es generar un impacto social, pero no solo social, sino económico, productivo, generación de empleo, que bueno, es como, nosotros decimos que es como la herramienta fundamental para el crecimiento de una sociedad. Entonces, desde ese lugar sí es súper viable, justamente desde un sector público, con decisiones de política pública, como el Banco de la Provincia, pero también desde todo un sector de ONGs, de organizaciones que se dedican a esto y que nacen para esto, o sea, nacen pensando en cómo incluir más personas, más mujeres, más varones,
pero con foco fundamentalmente en una cuestión de género. Nosotros lo venimos trabajando hace bastante porque justamente con una cartera feminizada lo que queremos conseguir es cerrar esas brechas, achicar las brechas de acceso al crédito con educación financiera, como mencionaba Sabrina recién, y la verdad nos parece esencial como ese anclaje de no solo damos servicios de microcréditos y acceso al crédito, sino que esto tiene que ir acompañado de un aprendizaje, de un conocimiento y de educación financiera, porque si no lo que hacemos es como perpetuar esa pobreza, porque lo que estamos viendo, y ya hay estudios que marcan esto, es un endeudamiento, un sobreendeudamiento sin tener educación financiera, que es lo que no queremos justamente y lo que no buscamos. Así que creemos que esta conjunción y esta articulación y sinergia, como mencionaba Cecilia, entre sector público y políticas concretas y sector privado, que está cada vez más involucrándose e interesándose en estos temas, en un contexto donde la economía circular creemos que es el camino, no ya la lineal, y las inversiones con impacto, y hay cada vez más interés en esto. Nosotros venimos trabajando hasta el año pasado con esto, por ejemplo, con la CNB, con la Comisión Nacional de Valores, en proyectos de obligaciones negociables con impacto, donde inversores privados están súper interesados y están viendo esto. Entonces me parece que es como un ganar-ganar de ambos sectores, que sería una de las soluciones para que la inclusión financiera sea para todos y para todas. Totalmente. De hecho, entiendo que funcionan muy bien los microcréditos, que realmente la tasa de pago es altísima. Sobre todo creo que cuando se hace un análisis por género, se demuestra que las mujeres son las que más cumplen con los pagos. ¿Es así? Sí, exacto. Nosotros en el último mapeo que hicimos, hacemos un mapeo, un relevamiento del sector con estos datos, con esta información. El microcrédito siempre tiene una buena tasa de repago, porque hay un comportamiento y una conducta de esta población que va, digamos, que tiene esa mirada y va en ese camino. Entonces tiene una tasa de mora menor a la del sistema financiero tradicional. Y aparte en las mujeres esa brecha es como un poquito mejor todavía, porque son mejores pagadoras, que tiene que ver mucho con esto, ¿no?, que mencionábamos recién, con las mujeres ya manejamos una economía familiar. Entonces ese sesgo que hay de no puedes manejar un negocio, o no tenés, o no sabemos de finanzas, o no nos gustan los números, no sé qué, no es así. O sea, son sesgos, son estereotipos, y entonces vemos que somos mejores pagadoras porque tenemos este trayecto en otro tipo de economía como la familiar, que es un montón, con lo cual por supuesto que podemos manejar negocios y podemos saber de finanzas y podemos especializarnos en eso. Así que sí, es menor la tasa de mora, que ya de por sí en el sector es baja. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Jessica, ¿cómo ven ustedes el futuro de la banca en el mundo cada vez más digitalizado y centrado en la experiencia del usuario? Bueno, nosotros la verdad que es un camino que creemos que la pandemia trajo y aceleró, y por suerte, bueno, es uno de los efectos positivos, quizás el único, podemos decir que trajo este tema de digitalización de banca cada vez más cercana a la gente. Nosotros lo tenemos bastante estudiado y con datos desde Provincia Microcréditos en conjunto con el banco, con la billetera virtual, por ejemplo, Cuenta DNI y Cuenta DNI Comercios es una billetera que se convirtió rápidamente en un instrumento financiero muy ligado a los fintech, digamos, y al desarrollo, ¿no?, de las fintech y demás, que llega a todas las personas, a varones, mujeres por igual, pero es una herramienta de acceso fundamental para otros productos. O sea que es una forma de acercar justamente los productos financieros a esa población que hasta ahora no había tenido ningún acceso. También que hay líneas de crédito, por ejemplo, la línea de inclusión también, que se vino trabajando fuertemente desde el Banco Central, que es la línea pensada para aquellas personas que nunca tuvieron un antecedente y un crédito en el sistema financiero, entonces salió con tasas diferenciales. Pero creemos que los productos como billeteras virtuales y demás es fundamental para una llegada a una mayor población y como el primer pasito para que entren al sistema financiero o al sistema de las microfinanzas y tengan un desarrollo de mayores productos, mayor educación financiera y un recorrido que les permita después
a largo plazo o a mediano plazo acceder a otro tipo de créditos y de herramientas. Un poco lo que buscamos desde Provincia de Microcréditos y desde todo el sector de microfinanzas es eso, ¿no? Es como el primer paso, llegar por primera vez a esa persona con un crédito y también con otros servicios, porque se trabaja en salud, se trabaja en microseguros, por ejemplo, en educación financiera, asesoramiento, acompañamiento y demás, y que esa persona vaya haciendo un recorrido, ¿no? Una trayectoria en este sistema de microfinanzas y en educación financiera que el día de mañana le permita que su negocio crezca, que se desarrolle y que quizás ahí llegue al sistema financiero tradicional al que hoy no alcanza. Así que creemos que es fundamental el desarrollo. Totalmente. Bueno, y con esto salto a Cecilia para preguntarte un poco sobre el tema de datos desagregados que tenemos sobre estas prácticas, porque escuchamos de productos, escuchamos de proyectos, de iniciativas, pero ¿qué datos tenemos realmente y cuáles son los baches en los datos que tenemos en este momento sobre el tema de inclusión financiera? Bueno, esto a nivel mundial es un tema a trabajar. Hay algunos países que están mejor que otros. Por mencionar Chile, vienen trabajando el tema de datos hace años. Ellos, por ejemplo, no tienen una estrategia de inclusión financiera per se, no partieron de la definición de una estrategia para ver cómo iban a medir los niveles de inclusión financiera o de salud financiera, sino que empezaron a juntar datos desagregados, que es clave tanto a nivel política pública como a nivel de institución financiera, que dicho sea de paso también muchas veces son deficientes. No hay una desagregación y mucho menos una identificación de aquellas empresas que son lideradas por mujeres o que son de propiedad de mujeres, con lo cual es muy difícil que le puedan prestar productos a medida a ese segmento. Pero últimamente hay una tendencia que está siendo empujada por organismos internacionales donde se trabaja de manera directa con los gobiernos para revisar los datos que se les están solicitando a las instituciones financieras registradas, que ese es otro tema a tratar. Digo, hay muchas instituciones que no van a aportar esos datos, o sea, no se va a saber en cuánto están aportando este proceso de cerrar las brechas de inclusión financiera, pero están trabajando en la definición, en la revisión de los indicadores de la información que se les está pidiendo a las instituciones financieras, y esto es clave para la toma de decisiones de políticas públicas, no solo políticas públicas y cambios en las normativas en torno al sector financiero, sino vinculado también a todo lo que es el sector productivo en cuanto a la vinculación tan estrecha que hay entre la participación del mercado y la capacidad de incluirse financieramente las mujeres, o hombres y mujeres, todos en realidad. Con lo cual toda política o estrategia de inclusión financiera que se ha desarrollado en estos últimos tiempos tiene como un trabajo paralelo de esta revisión de datos, y si no lo tiene, urge hacerlo porque es imposible. Generalmente dicen atender a los segmentos vulnerabilizados, y no se puede definir en qué medida y por dónde, básicamente porque no está la información. Exacto, muy bien. Bueno, y finalmente, Sabrina, una pregunta para vos, considerando que hay una oferta cada vez mayor de información financiera, pero también de información que puede ser muy dañina, por decirlo de algún modo, y que tiene que ver con problemas que estamos escuchando cada vez más, que tienen que ver con la ludopatía, sobre todo entre adolescentes. Y quería escuchar un poco cómo ves este tema, cómo ves esto de influencers que están saliendo con información que no es la más saludable para las finanzas de nadie, y cómo se puede ayudar a regular de algún modo y a ayudar a este creciente problema que estamos viendo, porque sin salir de tu casa ni salir de tu celular y siendo adolescente podés hacer ahora cosas que la verdad pueden dañar bastante la salud financiera del adolescente en cuestión y de su familia. Sí. Creo que, bueno, como siempre la respuesta en gran parte es la educación, ¿no? Si la educación financiera estaría presente en las escuelas, por ejemplo, secundarias, y a vos te explicarían que la realidad es que la generación de patrimonio es algo que lleva mucho tiempo, es largo plazo, no existen soluciones rápidas. Yo siempre digo, invertir implica aceptar que en un momento de tu decisión financiera vas a perder dinero, no vas a ganar siempre, no existe una inversión que crezca indefinidamente, ¿no? Entonces, al no estar esto claro en la sociedad,
cualquier tipo de comunicación asociada a este crecimiento rápido y generación de éxito de dinero se interpreta que es posible, ¿no? Y cuando uno tiene educación se da cuenta que eso no es posible. Entonces creo que gran parte es cómo lo solucionamos con educación, y por otro lado seguramente tiene que implementarse algún tipo de regulación en la comunicación de este tipo de actividades que lo que hacen es promover una actividad que va en contra de la generación de patrimonio y del bienestar financiero de las personas, ¿no? Hay algunos países donde el tema de influencers se ha empezado a regular en general, no solo del mundo financiero, ¿no? Porque hay distintos tipos de recomendaciones que también pueden generar como no buenas decisiones en las audiencias, pero creo que acá sí sería importante como pensar cuáles son los puntos de valor más fuertes que tenemos en esta generación, que encima los adolescentes son el futuro de la sociedad y del país, ¿no? Entonces es como que nuestro futuro está ahí. ¿Cómo podemos ayudarlos con ciertos tipos de regulación que puedan asegurar que el contenido que circula en redes sociales es el contenido más saludable para las finanzas de estas personas? Así que ahí de vuelta es como un trabajo en conjunto desde los comunicadores, los generadores de información y los entes reguladores, para entender también cómo posicionarte en esta nueva boom de información que hay circulando de todo tipo. Pasa incluso también con inversiones, ¿no? Muchos profesionales que son idóneos en mercado de capitales que pueden hacer recomendaciones, pero claro, una persona que escucha eso, por más que quien la está haciendo es un idóneo y quizás no entiende el riesgo al que se expone, porque en un reel de 3 minutos vos no puedes comprender la teoría completa financiera, ¿no? Y hoy las personas están acostumbradas a aprender con mecanismos muy rápidos, tanto en Instagram como en TikTok. Entonces hay un desafío que tenían todos los profesionales de este ámbito de entender cuál es la mejor manera de llegar a esas audiencias y de que realmente el contenido traiga bienestar y salud financiera. Así que es un trabajo en conjunto, creo, de ver cómo se regula, de los comunicadores y de las audiencias también de informarse, ¿no? Cómo les acercamos información de valor. Vamos a pasar al corte y volvemos enseguida. Espacio Cultural de la Biblioteca del Congreso. Exposiciones de arte, música, talleres, conferencias, seminarios, encuentros de lectura y narración y ciclos de cine en el Auditorio Leonardo Fabio. Entrada libre y gratuita. BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. ¿Sabías que la sala de referencia de la Biblioteca del Congreso asiste al lector en su búsqueda del material? Las consultas pueden realizarse personalmente, vía email o telefónicamente. Seguí en BCN Radio. Vamos a continuar ahora con Hay Futuro, un podcast para pensar soluciones junto con Jessica Candendo, Sabrina Castelli y Cecilia Lazarte. En el primer bloque de este programa planteamos el desafío, cómo promover la inclusión financiera en Argentina. En este segundo bloque nos gustaría enfocarnos en las posibles estrategias o mejores prácticas que pueden tener las mujeres y las instituciones. Sabrina, vos que liderás la enorme comunidad de Mujer Financiera, ¿dónde aportan información sobre finanzas, ahorro y planificación? Si pudieras darle un solo consejo a nuestros, seguro que esto tenés mucho videíto subido así de un solo consejo para nuestros oyentes sobre cómo mejorar su salud financiera, ¿cuál sería? Es difícil uno solo, pero sí, creo que lo podría resumir en, por un lado, entender que muchas de las decisiones financieras no son racionales, son emocionales. Entonces, muchas veces suele pasar que no tomamos las mejores decisiones con nuestro dinero, y esto es algo que no podemos dejar de pensar cuando analizamos nuestra propia economía. Y ahí viene una de lo que para mí es de las mejores prácticas en términos de finanzas personales, que es el registro de gastos y el armado de un presupuesto. Lo que hace el registro de gastos es, de alguna manera, visibilizar nuestras conductas de consumo, y es lo que nos permite tener la información necesaria para poder cambiar esas conductas de consumo. Y sobre todo, una vez que uno cambia esa conducta, puede empezar a generar ese ahorro, se puede comprometer con ese ahorro y ahí sí empezar a planificar y definir hacia adelante. Y por otro lado, el presupuesto financiero personal, yo siempre lo digo, los países tienen presupuestos, las empresas tienen presupuestos. ¿Por qué las personas no nos sentamos en familia en octubre a definir cómo vamos a gastar nuestro dinero en los próximos 12 meses? Simplemente porque nadie nos dijo que hay que hacerlo.
Es algo tan simple como eso. Si nos hubieran contado de la misma manera que nos contaron en nuestra infancia la importancia de lavarse los dientes todas las mañanas y que uno hoy no se lo cuestiona como adulto, si esta información estaría en la etapa escolar, yo creo que las personas seríamos mucho más conscientes del impacto que este presupuesto tiene. Incluso en países como Argentina, donde la economía es tan cambiante, yo siempre digo, la mayoría de los presupuestos no se cumple, ni en las empresas, ni en los estados, ni en las economías de las personas, porque la vida no entra en un Excel, es la realidad, ni en una planilla, pero sí es verdad que te da muchísimas herramientas para entender cómo estás usando el dinero, para entender cómo gastarlo antes que ese dinero ingrese a la economía, y está súper comprobado que las personas que utilizan esta herramienta tienen no solo una mejor calidad de vida financiera, sino mejor salud financiera, porque justamente son conscientes de esos gastos y cómo tomar decisiones y cómo las variables de la economía, sea inflación, sea devaluación y demás, impactan en tu día a día y en el alcance de cada uno de los objetivos que las familias tengan. Entonces, sentarse a planificar y presupuestar. Sí. Perfecto. Cecilia, en tu caso produjiste una publicación muy completa para ONU Mujeres sobre las claves para una recuperación transformadora de la economía post-pandemia, y era para toda América Latina. ¿Cuáles han sido las mejores prácticas o soluciones más innovadoras que destacarías para abordar este desafío post-pandémico y del cual podemos quizás aprender sobre el futuro también? Interesante esta pregunta, porque cuando se hizo esa publicación, lo que era innovador ya no es más innovador, pero sí me gustaría destacar porque eso da cuenta de cómo se ha ido desarrollando muy rápido y cómo se está desarrollando muy rápido el sector, evolucionando las respuestas en torno a llegar a agregar valor a los usuarios y a las usuarias, ¿no? En el momento que se hizo el estudio, que fue inmediatamente después de la pandemia, lo que se notó fue lo que ya todos sabemos: se puso al descubierto las dificultades, las barreras que enfrentaban particularmente las mujeres para vincularse con los productos financieros, con los servicios financieros. Y aquellas que estaban recibiendo, por ejemplo, tenían un crédito y estaban en relación con el proveedor de servicios financieros para repagarlo, se dio cuenta de la dificultad que al no tener comunicaciones o tal vez no tener un celular propio o formas de llegar a las sucursales, quedaban totalmente descomunicadas, ¿no? Y a eso sumado que se vio la poca salud financiera de sus negocios y de sus propias vidas. O sea, no había un colchón que pudiera dar respuesta a esta situación de crisis, a los cambios de contexto tan bruscos, ¿no? Entonces fue una llamada de atención. Las respuestas inmediatas que nosotros relevamos como importantes fueron, en una primera línea, iniciativas en torno a digitalizar no el producto, sino la relación y la vinculación con las mujeres. Desde, cuando digo digitalizar, estoy pensando de usar plataformas desde un WhatsApp, grupos de WhatsApp, hasta otro tipo de plataformas más específicas desarrolladas para cada institución, pero que permitían sostener la comunicación con muchas de ellas, porque muchos de los microcréditos o créditos estaban atados a un acompañamiento como más profundo de cómo utilizar el dinero, cómo ser más productivo su negocio y demás, y había como mucho miedo de que eso se perdiera. Entonces se desarrollaron muchas de esas iniciativas de manera bastante ágil en las instituciones que lograron hacerlo. Fue muy exitoso y eso terminó quedándose. O sea, muy buena práctica. Más allá de digitalizar el producto, digitalizar el vínculo, ¿no? Tener una plataforma. Otra línea de trabajo tuvo que ver con, empezaron a poner muchísimo énfasis en la educación financiera, y también en dar educación específica para el desarrollo de negocios, y vincularon esto a productos y empezaron a aparecer las propuestas integrales para mujeres con servicios financieros y servicios no financieros. Y esto vino atado de otra como innovación, si se quiere, dentro principalmente de instituciones financieras más tradicionales, que empezaron a reflexionar y a tomar atención de que atender a estos segmentos de mujeres podía ser un buen negocio. Y empezó todo como un trabajo interno de empezar a ajustar prácticas, políticas, y ya no era solamente tener mujeres en la fuerza laboral dentro del sistema financiero, sino entender que es un segmento que necesita cuestiones diferentes, que tiene barreras diferentes de acceso. Entonces, eso pasó después de la pandemia. Y ahora, si tenemos que hablar de innovación, la innovación está centrada en la generación y en el uso de datos para entender los distintos subsegmentos, responder rápido a las necesidades cambiantes de las mujeres
y sobre todo agregar valor. Esto que decía Sabrina, de poder entender qué es lo que necesitan, de dónde vienen, cuáles son sus objetivos de vida. Esto es clave y es para todos, y las iniciativas en torno a la inclusión financiera se están viendo particularmente en esto. Por supuesto, apalancado por la tecnología, las finanzas abiertas y bueno, demás tendencias que van empujando, por suerte, que esto esté ocurriendo. Excelente. Bueno, hablando de tecnologías, de innovación y demás, no podíamos dejar de hacer algo con inteligencia artificial en este programa, así que vamos a inaugurar acá nuestro segmento La Pregunta de la Inteligencia Artificial. Armamos un prompt detallando el tema del podcast, quiénes eran ustedes, y les invito a ver qué pregunta les haría a ustedes la inteligencia artificial. Para un episodio sobre inclusión financiera has invitado a 3 expertas a opinar del tema. Una especialista en género e inclusión financiera. Una influencer financiera y CEO de una academia online de finanzas e inversiones. Una integrante del directorio de una empresa de servicios financieros. ¿Qué pregunta le harías a las 3 para cerrar el episodio? Una pregunta que podría cerrar la entrevista de manera reflexiva y provocativa para todas las entrevistadas sería: si pudieran implementar una única iniciativa innovadora que garantizara un futuro de inclusión financiera para todas y todos los argentinos, ¿cuál sería y por qué? ¿Cómo creen que impactaría a largo plazo en la economía y la sociedad? Es difícil una iniciativa así, pero la verdad es que yo venía pensando en una conjunción de una articulación de varios factores que quizás no es una innovación en sí sola, sino tiene que ver justamente con este trabajo articulado que veníamos mencionando. Por un lado, el sector de las microfinanzas lo que tiene es el conocimiento y el know-how de justamente la necesidad de esta población, porque tiene mucho trabajo en territorio, que con la pandemia cambió porque empezó un proceso de digitalización, de transformación digital necesario, y creo que sigue siendo un desafío para el sector porque estamos en ese camino, quizás las más grandes, provincias, microcréditos y demás, ya lo tenemos, pero el resto no. Entonces es un desafío y un proceso que tiene que recorrer el sector, justamente para, entre el conocimiento que se tiene del territorio y la transformación digital necesaria, como mencionaba Cecilia, en la colocación, en el vínculo, en la colocación de crédito, en el vínculo y en las necesidades que tiene, podamos hacer un match que vaya también articulado y trabajado con garantías, que creemos que trabajar con las empresas y las compañías que hoy dan garantías es una solución. Nosotros ya lo estamos haciendo desde Provincia Microcréditos y es algo que permite escalar el monto de crédito a otorgar sin pedirle garantías a esta población, porque no las tiene, entonces no buscamos eso. Y por otro lado también trabajar en scores financieros, digamos, con una metodología particular, de evaluación particular, y entendiendo y viendo variables que permitan achicar las brechas justamente y los sesgos de género. Creo que la conjunción de estas cosas podría ser llegar cada vez a más personas, que es lo que buscamos, que están en la base de la pirámide, y que con estas herramientas, de score alternativo, que no son el score financiero que evalúa cualquier otro tipo de crédito, con garantías y llegando de una manera digital, pero con el conocimiento de la población, podríamos llegar a más personas y sería una conjunción innovadora, digamos. Excelente, muchas gracias. Sabrina. Bueno, yo siempre digo que mi background es negocios, ¿no? Entonces yo siempre miro el impacto en términos de cómo se puede crear un negocio lo suficientemente grande que resuelva una problemática como es en este caso la inclusión de género, y para mí tiene que ver principalmente con el financiamiento y desarrollo de productos financieros enfocados en mujeres. O sea, esto está estudiado en muchas partes del mundo. Asia, África son pioneros, América Latina todavía no lo está desarrollando como tal. Hay algunos productos como, por ejemplo, seguros de autos, que se comprobó que la mujer tiene una menor tasa de incidente, entonces paga una prima menor, y así cada producto. Hay algunos productos de crédito, por ejemplo, también en Argentina, de créditos para emprendedoras, que también tienen una tasa un poco más baja porque se comprobó que tienen mejor justamente repago, como decía ella, que hay menos tasa de demora. Entonces creo que esas son como pequeños puntapiés, pero hay muchísimo más para hacer, sobre todo en producto de ahorro de inversión. La mujer tiene una esperanza de vida 5 años más y genera menos ingresos que un hombre en el mismo segmento
socioeconómico por la interrupción de la carrera profesional por la maternidad o los cuidados, sea de hijos, sea de padres. Entonces eso tiene un impacto en la generación de patrimonio. Entonces si nosotros ayudamos creando productos financieros que entienden estas diferencias, yo creo que el potencial es enorme, porque nadie le está hablando a esa comunidad y estamos hablando del 50% de la población económicamente activa. O sea, es muchísimo. Entonces creo que las iniciativas tienen que venir por ese lado en términos de escalar y negocio, y en términos públicos, para mí creo que lo ideal sería incorporar la educación financiera en la currícula escolar. Si las personas accederían a estos conocimientos en la etapa inicial, antes de incluso empezar a manejar su propio dinero, creo que el efecto podría ser enorme. Lo que pasa es que necesitamos muchos años para verlo. Hay países donde lo han hecho y se comprobó que el PBI per cápita aumenta, por ejemplo Japón. Entonces creo que hay mucho para hacer ahí, pero bueno, es un trabajo de largo plazo de ámbito público y privado. Sí, totalmente. No, fundamental esto de mayor educación en las escuelas, me parece que es básico. Y también esto que comentabas acá del tema de los cuidados, quién se hace cargo y cómo una mujer, al hacerse cargo de las tareas de cuidado, relega toda la parte económica y luego pueden haber consecuencias para ello. Así que muy interesante lo que planteas. Ceci. Un poco siguiendo la línea de las chicas, tomando eso, la idea sería armar ecosistemas, que es un poco lo que estamos haciendo con ONU Mujeres en un programa en Centroamérica, ¿no? Armar ecosistemas financieros inclusivos, cuando decimos inclusivos, para las mujeres específicamente. Y esto es porque venimos trabajando con instituciones financieras de manera aislada para hacer productos financieros para las mujeres en variedad de segmentos, no necesariamente para mujeres que están en la base de la pirámide, para la variedad de segmentos que estas instituciones financieras tradicionales y no tradicionales atienden, y siempre falta la pata de la educación financiera o del acompañamiento en la inserción del mercado y demás, y eso queda como colgando dependiendo de la buena voluntad de otros actores. Entonces, lo que estamos generando son espacios donde se juntan instituciones financieras tradicionales, fintech, representantes del gobierno, representantes de los entes reguladores, de los que te dicen qué información tenés que recolectar en torno a los usuarios y demás, y conjuntamente están saliendo definiciones de productos que son integrales, que evalúan las necesidades de un segmento determinado y que hacen alianzas, y en base a alianzas se va dando financiación y otros servicios no financieros para acompañar a esas personas. Y es interesante ver que particularmente este tipo de acciones están saliendo en torno a los créditos. Es como mujeres crédito y microcrédito. Es como que hay una asociación directa también por el lugar que ha ocupado la mujer mucho tiempo, los roles que ha ocupado en la sociedad. Y yo quiero destacar lo que dijo Sabri, decir, a ver, hay mucho que hacer en torno al ahorro y la inversión, y de eso nos está hablando. Entonces es importante pensar un paquete integral, no solo de servicios financieros y no financieros, sino que tenga el acceso al crédito, cuenta, ahorro, distintos productos financieros que hagan a la construcción de los distintos aspectos que hace la salud financiera. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Jessica, Sabrina, Cecilia. Llegamos al final de nuestro primer programa de Hay Futuro. Quería agradecerles muchísimo que hayan llegado hoy a estar con nosotros. Invitarlos a que por favor nos sigan en nuestras redes sociales, que son ONU Argentina, y que si pueden también se suscriban a la newsletter de Hay Futuro, donde vamos a poner mucha más información. Así que sin más nos despedimos hasta el próximo episodio y muchísimas gracias. Hay Futuro es un podcast de Naciones Unidas Argentina en alianza con la Biblioteca del Congreso de la Nación en el marco de la Cumbre del Futuro organizada por Naciones Unidas.